Mayo, mes de la Virgen María, una enseñanza para cada día. La enseñanza número 19 se titulará La Inmaculada Concepción de María. Y tomaremos aparte de la homilía que hizo el Papa Emérito Benedicto XVI el 12 de diciembre del año 2005. Pero ahora, ¿qué debemos preguntarnos? ¿Qué significa María la Inmaculada? El título tiene algo que decirnos. La liturgia de hoy nos aclara el contenido de esta palabra con dos grandes imágenes. Ante todo, el relato maravilloso del anuncio a María, la Virgen de Nazaret, de la venida del Mesías. El saludo del ángel está entretejido con hilos del Antiguo Testamento, especialmente del profeta Sofonías. Nos hace comprender que María, la humilde mujer de provincia, que proviene de una estirpe sacerdotal y lleva en sí el gran patrimonio sacerdotal de Israel, es el resto santo de Israel, al que hacían referencia los profetas de todos los periodos turbulentos y tenebrosos. En ella está presente la verdadera Sión, la pura, la morada viva de Dios. En ella habita el Señor. En ella encuentra el lugar de su descanso. Ella es la casa viva de Dios, que no habita en edificios de piedra, sino en el corazón del hombre vivo. Ella es el retoño que, en la oscura noche invernal de la historia, florece del tronco abatido de David. En ella se cumplen las palabras del Salmo 67. La tierra ha dado frutos. Ella es el vástago del que deriva el árbol de la redención y de los redimidos. Dios no ha fracasado, como podía parecer al inicio de la historia con Adán y Eva, o durante el periodo del exilio babilónico, y como parecía nuevamente en el tiempo de María, cuando Israel se había convertido en un pueblo sin importancia, en una región ocupada, con muy pocos signos reconocibles de su santidad. Dios ha fracasado. En la humildad de la casa de Nazaret vive el Israel santo, el resto puro. Dios salvó y salva a su pueblo. Del tronco abatido resplandece nuevamente su historia, convirtiéndose en una nueva fuerza viva que orienta e impregna el mundo. María es el Israel santo. Ella dice sí al Señor. Se pone plenamente a su disposición y así se convierte en el templo vivo de Dios. La segunda imagen es mucho más difícil y oscura. Esta metáfora tomada del libro del Génesis nos habla de una gran distancia histórica que solo con esfuerzo se puede aclarar. Solo a lo largo de la historia ha sido posible desarrollar una comprensión más profunda de lo que allí se refiere. Se predice que durante toda la historia continuará la lucha entre el hombre y la serpiente, es decir, entre el hombre y las fuerzas del mal y de la muerte. Pero también se anuncia que el linaje de la mujer un día vencerá y aplastará la cabeza de la serpiente, la muerte. Se anuncia que el linaje de la mujer y en él la mujer y la madre misma vencerá. Y así, mediante el hombre, Dios vencerá. Si junto con la iglesia creyente y orante nos ponemos a la escucha ante estos textos, entonces podemos comenzar a comprender qué es el pecado original, el pecado hereditario,
Y también cuál es la defensa contra ese pecado hereditario, la redención. ¿Cuál es el cuadro que se nos presenta en esta página? El hombre no se fía de Dios. Tentado por la palabra de la serpiente, abriga la sospecha de que Dios en definitiva le quita algo de su vida. Que Dios es un competidor que limita nuestra libertad y que solo seremos plenamente seres humanos cuando lo dejemos de lado. Es decir, que solo de ese modo podemos realizar plenamente nuestra libertad. El hombre vive con la sospecha de que el amor de Dios crea una dependencia y que necesita desembarazarse de esta dependencia para ser plenamente él mismo. El hombre no quiere recibir de Dios su existencia y la plenitud de su vida. Él quiere tomar por sí mismo del árbol del conocimiento el poder de plasmar el mundo, de hacerse Dios, elevándose a su nivel y de vencer con sus fuerzas a la muerte y las tinieblas. No quiere contar con el amor que no le parece fiable. Cuenta únicamente con el conocimiento, puesto que le confiere el poder. Más que el amor, busca el poder con el que quiere dirigir de modo autónomo su vida. Al hacer esto, se fía de la mentira más que de la verdad y así se hunde con su vida en el vacío, en la muerte. Amor no es dependencia, sino don que nos hace vivir. La libertad de un ser humano es la libertad de un ser limitado y por tanto es limitada ella misma. Solo podemos poseerla como libertad compartida en la comunión de las libertades. La libertad solo puede desarrollarse si vivimos como debemos, unos con otros y unos para otros. Vivimos como debemos y vivimos según la verdad de nuestro ser, es decir, según la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es para el hombre una ley impuesta desde fuera, que lo obliga, sino la medida intrínseca de su naturaleza, una medida que está escrita en él y lo hace imagen de Dios y así criatura libre. Si vivimos contra el amor y contra la verdad, entonces nos destruimos recíprocamente y destruimos el mundo. Así no encontramos la vida, sino que obramos en interés de la muerte. Todo esto está relatado con imágenes inmortales en la historia de la caída original y de la expulsión del hombre del paraíso terrestre. Queridos hermanos y hermanas, nos dice el Papa Emérito Benedicto XVI, si reflexionamos sinceramente sobre nosotros mismos y sobre nuestra historia, debemos decir que con este relato no solo se describe la historia del inicio, sino también la historia de todos los tiempos. Y que todos llevamos dentro de nosotros una gota del veneno de ese modo de pensar reflejado en las imágenes del libro del Génesis. Esa gota de veneno la llamamos pecado original. Precisamente en la fiesta de la Inmaculada Concepción brota en nosotros la sospecha de que una persona que no peca para nada, en el fondo es aburrida, que le falta algo en su vida, la dimensión dramática de ser autónomo, que la libertad de decir no, el bajar a las tinieblas del pecado y querer actuar por sí mismo, forma parte del verdadero hecho de ser hombres, que solo entonces se puede disfrutar a fondo de toda la amplitud y la profundidad del hecho de ser verdaderamente nosotros mismos. Queremos poner a prueba esta libertad incluso contra Dios para llegar a ser realmente nosotros mismos. En una palabra, pensamos que en el fondo el mal es bueno, que lo necesitamos, al menos un poco,
para experimentar la plenitud del ser. Pensamos que el tentador tiene razón cuando dice que es la fuerza que siempre quiere el mal y siempre obra el bien. Pensamos que pactar un poco con el mal, reservarse un poco de libertad contra Dios, en el fondo está bien, e incluso que es necesario. Pero al mirar el mundo que nos rodea podemos ver que no es así. Es decir, que el mal envenena siempre, no eleva al hombre, sino que lo envilece y lo humilla. No lo hace más grande, más puro y más rico, sino que lo daña y lo empequeñece. En el Día de la Inmaculada debemos aprender más bien esto. El hombre que se abandona totalmente en las manos de Dios no se convierte en un títere de Dios, en una persona aburrida y conformista. No pierde su libertad, la amplitud grande y creativa de la libertad del bien. El hombre no pierde su libertad. Solo el hombre que se pone totalmente en manos de Dios encuentra verdadera libertad, amplitud grande y creativa de la libertad del bien. El hombre que se dirige hacia Dios no se hace más pequeño, sino más grande, porque gracias a Dios y junto con Él se hace grande, se hace divino, llega a ser verdaderamente Él mismo. El hombre que se pone en manos de Dios no se aleja de los demás retirándose de su salvación privada. Al contrario, solo entonces su corazón se despierta verdaderamente y él se transforma en una persona sensible y por tanto benévola y abierta. Cuanto más cerca está el hombre de Dios, tanto más cerca está de los hombres. Lo vemos en María. El hecho de que está totalmente en Dios es la razón por la que está también tan cerca de los hombres. Por eso puede ser madre de todo consuelo y de toda ayuda. Una madre a la que todos, en cualquier necesidad, pueden osar dirigirse en su debilidad y en su pecado, porque ella lo comprende todo y es para todos la fuerza abierta de la bondad creativa. En ella Dios graba su propia imagen, la imagen de aquel que sigue la oveja perdida hasta las montañas y hasta los espinos y abrojos de los pecados de este mundo, dejándose herir por la corona de espinas de estos pecados, para tomar la oveja sobre sus hombros y llevarla a casa. Como madre que se compadece, María es la figura anticipada y el retrato permanente del Hijo. Y así vemos que también la imagen de la dolorosa, de la madre que comparte el sufrimiento y el amor, es una verdadera imagen de la Inmaculada. Su corazón, mediante el ser y el sentir con Dios, se ensanchó. En ella, la bondad de Dios se acercó y se acerca mucho a nosotros. Así, María está ante nosotros como signo de consuelo, de aliento y de esperanza. Se dirige a nosotros diciendo: ten la valentía de osar con Dios, prueba, no tengas miedo de Él. Ten la valentía de arriesgar con la fe, ten la valentía de arriesgar con la bondad, ten la valentía de arriesgar con el corazón puro. Comprométete con Dios y entonces verás que precisamente así tu vida se ensancha y se ilumina y no resulta aburrida, sino llena de infinitas sorpresas, porque la bondad infinita de Dios no se agota jamás. En este día de la fiesta queremos dar gracias a Dios por el gran signo de su bondad que nos dio en María, su madre y madre de la Iglesia. Queremos implorar que ponga a María en nuestro camino como luz, que nos ayude a convertirnos también nosotros en luz y a llevar esta luz en las noches de la historia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.